Buenas tardes, mi nombre es María Elvira Hernández Rodríguez, soy docente de literatura hace 23 años, actualmente estudiante de maestría de educación de la Universidad Uniminuto y siempre he pensado que la escuela o el sentido educativo debería cambiar. Colombia siempre ha seguido modelos impuestos de otros países y es hora que nos inclinemos a mirar cuáles son las necesidades educativas, culturales, sociales y hasta políticas de nuestros estudiantes. En esta ocasión vamos a dar respuesta a la pregunta ¿de qué manera entiende usted la escuela? Después de ver el video y leer el artículo del doctor Calvo. Me centraré en hablar del papel que desempeña la escuela como agente no formador, como lo argumenta el investigador educativo. La escuela inhibe y en muchos casos anula la inquietud pedagógica original de los maestros, así como debilita hasta casi hacer desaparecer la curiosidad y la propensión a aprender y a enseñar de los seres humanos. Trataré de ir esclareciendo esta afirmación y además de tener en cuenta lo que nos dice el maestro Calvo en los documentos consultados, territorio y cartografías educativas y en cuanto al video de educación prohibida. Primero que todo quiero compartir un video de un estudiante de ingeniería de tercer semestre de educación presencial a quien le solicité su opinión en cuanto a la comparación de educación presencial con esta nueva modalidad en la que nos vimos inmersos en tiempos de pandemia, y esta fue su respuesta con respecto a la adopción de nuevos espacios de formación. Buenos días, mi nombre es Estefany Piñeros, soy estudiante de la Universidad Distrital y actualmente estoy cursando cuarto semestre de Ingeniería Forestal. Cuando inicié este semestre virtual, yo estaba a la expectativa de que se pudiera mitigar un poco el impacto negativo que siempre ha producido el aplicar un mismo método o modelo de enseñanza para los diversos estilos de aprendizaje, pero en realidad lo que ha sucedido es todo lo contrario. Tal vez por el estrés que genera la pandemia, el confinamiento y toda la situación actual, los docentes se han desentendido de nosotros, contando inclusive con menos tiempo del que disponían en el aula tradicional. Y adicional a esto, la mayoría de ellos no aplican o no usan el ciberespacio como una herramienta para fomentar una educación un poco más personalizada. Pese a lo anterior, está sucediendo algo positivo con esto, y es que cuando nos dicen indirectamente defiéndase como pueda, nosotros como estudiantes nos vemos en la necesidad y en la obligación de volvernos autodidactas y de usar las herramientas y las circunstancias de las que disponemos a nuestro favor y aplicarlas al método de aprendizaje o el estilo que posea cada uno. Esto es una habilidad extremadamente útil que indirectamente estamos desarrollando con la virtualidad, ya que en el campo personal y profesional no siempre vamos a disponer de una guía o de un tutor que nos diga cómo vamos a hacer las cosas. Realizando un análisis de lo dicho por la estudiante, ella evidencia que los docentes no estamos preparados para asumir un cambio tan radical de la presencialidad a la virtualidad. Se evidencian falencias en procesos como la falta de motivación, precario manejo del sistema, ausencia de feedback por parte del docente y otros elementos de orden académico como la pertinencia de las diferentes actividades. Se da prioridad a cómo se enseña por encima del aprendizaje. Esto quiere decir que el objeto de estudio es el docente y no el estudiante. Sin embargo, también realicé otras indagaciones con chicos de otras universidades y hubo estudiantes que opinaban diferente, evidenciando el esfuerzo por parte del docente para actualizarse en escenarios académicos, tecnológicos, plataformas de mediación e interacción general con los otros medios digitales. Respondiendo a la pregunta concretamente, ¿cómo veo la escuela después de los aportes teóricos del maestro Calvo? Considero que fue crucial el cambio de paradigma educacional después de la pandemia. Posibilitó nuevos escenarios, como lo expuse anteriormente. El tema de la distancia desaparece, pues la comunicación con medios digitales se torna mucho más efectiva, cercana psicológicamente y personalizada. El escenario del salón de clase necesita cada vez más abrirse al ciberespacio y potencializar en los estudiantes la autogestión del aprendizaje, como ya lo dijo Estefany en su intervención. Como lo expone Paulo Oviedo en su obra El aprendizaje autogestionado y colaborativo, quien argumenta que el aprendizaje presenta al estudiante como principal protagonista, quien más que receptor inactivo de un contenido, es un actor orgánico, es decir, el conocimiento como materia prima de la educación no es transferido, sino provocado en el estudiante de tal manera que se logren cambios individuales en la experiencia de la persona.
Para gestionar ese cambio de paradigma educativo en la descentralización del aula escolar hacia la creación de nuevos entornos comunicativos, se debe hacer la revisión de varios elementos que toman importancia en la mediación docente, como lo es la intencionalidad de la actividad, la estimulación del sentido de competencia, la planificación de logros, objetivos y adaptación a situaciones nuevas. Para ello, elaboré un decálogo de elementos fundamentales en la descentralización del aula escolar, partiendo de elementos que nos brinda la obra de Martínez, la mediación en el proceso de aprendizaje. Decálogo de cómo ser un excelente mediador. Primero, el facilitador debe crear la necesidad de interacción, de comunicación con el entorno, lo que llama Andy Clark la mente extendida. Segundo, el mediador genera un espacio de formación donde el estudiante participa, es creativo, es expresivo y no está de más decir que racional. Tercero, identificar en el joven las ideas previas, qué conocimientos presenta el estudiante. Cuarto, propender al desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas. Quinto, estimular las competencias. Sexto, la tarea o la actividad debe tener una intencionalidad previamente definida. Séptimo, motivar la planificación del logro de objetivos y adaptación a situaciones nuevas. Octavo, movilizar el pensamiento con la pregunta método mayéutico. Noveno, el facilitador debe contribuir a que el estudiante reflexione en su proceso de aprendizaje. Y décimo, el mediador debe incentivar que el estudiante sea consciente de su aprendizaje y lo aplique con una intención, metacognición. Teniendo como base este decálogo, considero importante la posición activa de los maestros, pues que somos fuente de comunicación e interacción con la sociedad y la familia y los estudiantes. Debemos ser precursores del cambio epistémico, se deben realizar estudios enfocados a nuestro país y no a la implementación de políticas de otras naciones. Debemos tener más identidad con mi coterráneo, además de asumir el papel de garante educativo. Para terminar esta reflexión pedagógica como maestra de colegio, media vocacional y universidad de diferentes carreras, pienso y creo que sí se pueden hacer cambios de la realidad social. Basta con asumir el papel que nos corresponde a cada uno como educadores y generar los mejores ambientes de clase, educar con el ejemplo, así nuestros jóvenes verán en nosotros personas dignas a seguir y no a un docente mecánico ganándose el salario a costillas de un gobierno incapaz de gobernar. Muchas gracias.